sustancias o residuos, tiene cualquiera de las siguientes propiedades que les voy a mostrar. Pueden generar gases, vapores, hongos tóxicos en cantidades suficientes como para provocar daños a la salud humana o al medio ambiente cuando se mezclan con agua. Poseen entre sus componentes sustancias tales como cianuros, sulfuros y peróxidos orgánicos que por reacción liberan gases, vapores o humos tóxicos pues en cantidades suficientes como para poner en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Son capaces de producir una reacción explosiva o detonante en ambientes que estén confinados o cerrados. Son los que producen una reacción endotérmica o exotérmica cuando entran en contacto con el aire, con el agua o con cualquier elemento o sustancia. Y provocan o favorecen la combustión. En nuestros hogares podemos encontrar una gran variedad de residuos reactivos. Entonces, pues unos de los que más se presentan son las pilas, algunos productos de limpieza que contienen nitratos, fosfatos y soda cáustica, pinturas, plaguicidas que contengan sustancias organofosforadas u organometálicas. También pues, algunos fármacos o medicamentos, luminarias que pues, estén hechas de mercurio mezclado con argón, y pues también podemos encontrar algunos hidrocarburos como pues, aceites de motores o pues claramente los combustibles de vehículos, pues de los vehículos que hay en los hogares. Diana. Bueno, el rotulado de las sustancias químicas, aquí pues hay como pues el gráfico en general, pero pues en el caso de los reactivos, entonces es de color amarillo, 4 quiere decir que puede explotar, 3 que puede explotar por fuerte golpe o calor, 2 que hay posibilidad de cambio químico violento, 1 inestable pues si se somete al calor y 0 si es estable normalmente. Bueno, el aprovechamiento y valorización. Bueno, entre los RESPEL que se aprovechan en Colombia están los desechos resultantes del tratamiento de superficies metálicas y plásticas, los cuales se aprovechan para la obtención de sales, las baterías ácido plomo usadas, las cuales se reciclan para la fabricación de nuevas baterías, los líquidos reveladores empleados para la recuperación de la plata, la recuperación de solventes gastados, los aceites lubricantes usados que pues en la gran mayoría se utilizan nuevamente pues como combustible. Bueno, y el tratamiento que se le da a los RESPEL reactivos, entonces está el tratamiento térmico, que por lo general siempre es pues la incineración. Los tratamientos químicos está la neutralización, que es un método pues que consiste en la adición de un ácido base para hacer pues como que la sustancia sea más neutral. La precipitación, que es el método donde una sustancia es separada desde la solución o suspendida, y eso pues como para facilitar su disposición final. La alteración de los constituyentes tóxicos del residuo a formas que sean menos tóxicas o no tóxicas, y la disminución de la concentración de constituyentes tóxicos pues existentes en el residuo. Y ya para el tratamiento físico, pues sustancias que sean como sólidas o que hayan sido sometidas pues como a precipitación, ya sería el molido, el triturado y el encapsulamiento. Pues, profe, pues para encontrar así específicamente que el tratamiento de los RESPEL reactivos fue un poquito pues como complicado, porque están más como en los RESPEL, pues como a nivel general, y como sabemos que una sustancia reactiva es una mezcla de varias sustancias, o sea, una sustancia reactiva pues es la mezcla de una
sustancia tóxica con una sustancia inflamable o la mezcla de dos sustancias de residuos peligrosos. Entonces, está más bien como a nivel general de los RESPE. Bueno, y también pues digamos que otras formas de prevenir pues como la generación de estos RESPEL sería pues que hayan cambio de los reactivos, digamos a nivel de laboratorios, cambio de reactivos, cambios en los procedimientos de operación, que hayan como implementación de políticas más rígidas para estos procedimientos y también como para el uso de ciertas sustancias. Y que se regule, digamos, como la producción de estas sustancias o que digamos, las empresas que los producen, que ellos sean los encargados de hacer pues, la disposición final del residuo. Pues eso está en la normatividad, pero es algo que no se cumple pues, en el país. Bueno, también otras alternativas de gestión de los RESPEL en Colombia es exportar los RESPEL para su eliminación en países que cuenten con la infraestructura adecuada a través de la aplicación del convenio de Basilea, que este es un tratado que es un tratado multilateral de medio ambiente que se ocupa pues como de los residuos peligrosos y otros desechos y es el que hace como un control de los movimientos transfronterizos. Este cuenta con 170 países miembros y su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos pues derivados de la generación de estos residuos, del manejo, los movimientos transfronterizos y la eliminación de estos desechos peligrosos. Bueno, también en Colombia, pues el país ha exportado 666 toneladas de residuos peligrosos hacia países europeos en los últimos 5 años. La mayor cantidad pues, de residuos peligrosos que exportan son los PCB y en el año 2005 se inició la exportación de plaguicidas obsoletos y residuos de lámparas de mercurio. Estas son las referencias bibliográficas pues, de donde sacamos la información. Y listo. Muchas gracias. Bueno, miren, una cosa importante que lo que nos dice Diana Carolina, y es algo que debemos de recordar, es que los residuos peligrosos, o sea, es muy difícil encontrarlos con una sola característica. Es decir, sobre los biológicos de pronto sí, pero con una sola característica de que este residuo reactivo y solamente reactivo, no. Ella nos lo estaba diciendo. Por ejemplo, una clase de residuo reactivo, de sustancias reactivas que podemos encontrar en nuestra casa es el límpido. Pero, como veíamos también en los corrosivos, también lo metían dentro de la parte de los corrosivos por el pH, aunque no es tan corrosivo. Y también, obviamente, es tóxico. Es tóxico porque pues, a las personas se matan en la casa y todo tomándose un frasco de límpido. Entonces miren que ahí tienen, y también es ecotóxico, porque ¿para qué uno utiliza el límpido? Para matar a los organismos patógenos que pueden existir dentro de nuestras viviendas, ¿cierto? Y esos organismos que son patógenos para nosotros, pues al fin de cuentas también son organismos vivos, entonces de ahí la ecotoxicidad. Entonces es muy importante eso, pues o sea, un tratamiento de un residuo tóxico le puede servir al reactivo y también al corrosivo, dependiendo dependiendo de qué, dependiendo de la sustancia que sea. Dale, muchísimas gracias. ¿Qué hubo? O por ejemplo los peróxidos. Ay, perdón. Por ejemplo los peróxidos también que son reactivos y que a la vez también pueden ser tóxicos, inflamables, y eso los utilizan mucho como para el tratamiento de aguas residuales también, o para hacer productos de aseo. Entonces, y tiene esa característica, yo lo encontré como reactivo, pero a la final también tóxico, inflamable. Entonces, sí, todas esas cualidades en general de un RESPEL, no clasificado que solito. Entonces, sí, los tratamientos por eso. Y en Colombia
no hay tratamiento como tal que tengo el tratamiento solo para uno tóxico, para uno reactivo, para uno inflamable, sino que se manejan todos como con el mismo tratamiento, en general todos los RESPEL. Perfecto, dale, muchísimas gracias, Diana. Bueno, seguimos entonces con residuos inflamables. Hola. Porfa, no sé si alguien está hablando, pero tienen todos los micrófonos están apagados. Profe, buenos días. ¿Qué o Cristian? Bueno, muchachos, a nosotros nos tocó los residuos inflamables. Cristian, devolvete un momentico, porfa, yo apunto todos los. Bueno, muchachos, como dice el decreto 4741 del 2005, se considera residuo peligroso todo aquel residuo o desecho que pueda causar daño a la salud humana y el ambiente. También se considera residuo peligroso a los residuos, embalajes, todo esto. Esto en Colombia falta con mucho control, porque yo sé que muchos de nosotros no sabíamos que, por ejemplo, una botella vacía donde estuvo gasolina o tiner, eso también es considerado un desecho peligroso. Y muchas veces lo tiramos a la basura y lo mezclamos con lo otro. Entonces, si tiramos esta botella, pues, la juntamos con la basura, el calor en el transporte, esto puede ocasionar un incendio. Esto en las empresas es muy delicado el tema del rotulado, porque muchas veces, pues yo que trabajé en una obra, muchas veces cogían una botella, echaban thinner. Entonces pasaba un trabajador con sed y se mandaba ese thinner. La otra vez nos pasó con un ácido nítrico, el empleado se quemó todo. Entonces, para que tengamos mucha precaución con esto. Bueno, y es considerado un residuo inflamable aquellos capaces de causar un incendio en diferentes condiciones, como fricción, cambios químicos espontáneos, y que al incendiarse arden tan veloz y persistentemente que pueden presentar un riesgo. Esto también, cuando uno almacenar pues, las sustancias químicas, hay una tabla de compatibilidad, porque hay unas sustancias que no son compatibles con otras. Entonces, en el momento de almacenarlas, cualquier riego, cualquier cosita puede ocasionar un incendio. También considerados residuos, pues las características de los residuos inflamables, puede ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60 grados centígrados, con excepción de las sustancias acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen, o un gas a una temperatura de 20 grados centígrados y una atmósfera de presión, arde en una mezcla igual o menor de 13% de volumen de aire. O puede ser un oxidante que libere oxígeno y como resultado estimular la combustión. Buen día para todos.
Les continuaré hablando sobre los residuos inflamables. Los residuos inflamables son aquellos que son hidrocarburos, ya sean... qué pena, ¿me están escuchando? Sí, Sí, mismo. Bueno. Aquellos hidrocarburos que sean alifáticos o aromáticos, alcoholes, cetonas, fósforos, entre otros. Bueno, los residuos inflamables, ¿cómo los podemos identificar? Según el pictograma CLP o el símbolo de la Unión Europea. El que más se utiliza, o el que se utiliza en Colombia prácticamente, que ya está regulado, es el de el rombo, en que la descripción es en línea roja, fondo blanco y logo pues de la sustancia en negro. Y el de la Unión Europea es un cuadrado con fondo anaranjado y el logo en negro. Es muy importante identificar, pues, en este caso hablamos de las sustancias o residuos inflamables. Es importante identificarlo para de pronto no llegar a ocasionar un incendio, de pronto al juntarlo con otros tipos de sustancias o residuos, porque para eso existe una tabla de compatibilidad para ya almacenamiento de estas sustancias o de los residuos inflamables y los demás residuos que se generan, que son clasificados como peligrosos. Además, la norma NFPA de la 704, que nos explica el diamante del fuego, en donde en este caso los residuos o las sustancias inflamables están en el cuadrante 3 y está clasificado o de color rojo. Además, también quiero hacerles una aclaración de que los residuos inflamables se pueden clasificar en clase 3 o en clase 4. En clase 3, los que son los líquidos inflamables, y en clase 4 son los sólidos. ¿Cómo así que los sólidos? Un ejemplo que les puedo dar de esto es, por ejemplo, cuando en la industria vamos a hacer limpieza de pronto de alguna máquina y utilizamos barzol o alcohol. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y impregnamos de alcohol industrial este trapo para la limpieza de la máquina. Entonces, al ya estar impregnado de este alcohol, ya es considerado un residuo sólido inflamable. Bueno, algunos ejemplos de sustancias inflamables que podemos tener en el hogar o que se pueden generar en el hogar es, por ejemplo, el alcohol, el thinner, el esmalte, ¿cómo es que se dice? El removedor para las uñas, algunos aerosoles, entre otros. Bueno, acá también les quiero pues, hacer como una invitación, y es recordar que, por ejemplo, todos estos tipos de sustancias o residuos, principalmente en la industria, para saber qué hacer en caso de emergencia o qué tipo de elementos de protección personal debemos utilizar para el manejo de estas sustancias. Recordemos que a los proveedores, estoy hablando de la industria, las empresas lo que hacen es pedir las fichas de seguridad, que allí los encontramos con 15 o 16 ítems, en donde, como les mencioné anteriormente, están como unas guías. Es una guía donde encontramos varios aspectos importantes sobre la sustancia que se va a manejar, como por ejemplo de qué está compuesta, qué elementos de protección personal debe utilizar para el manejo de esa sustancia, qué hacer en caso de algún derrame o alguna emergencia con ese residuo. Entonces la invitación es con los residuos, con estas sustancias que manejamos en la casa. Si de pronto, como es muy difícil de pronto pedirle a un proveedor de pronto de estas sustancias como el thinner, que son como más peligrosas, de pronto buscarlas como en internet.
para saber qué hacer en caso de que tengamos un accidente con estas sustancias que tenemos en el hogar. Listo, entonces el aprovechamiento o tratamiento internacional, nacional e internacional de los productos peligrosos y en este caso los inflamables. Entonces se le puede hacer un aprovechamiento o valorización, que en realidad es recuperar como ese valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos por medio de la recuperación, el reciclaje o la regeneración. Entonces, aquí en Colombia, esto fue extraído del informe sobre los residuos peligrosos de Colombia del 2016 y se utiliza algunos procesos que se utilizan en este aprovechamiento, es como la utilización de esos residuos como combustible en otro proceso, la recuperación o regeneración de disolventes, entre otras, ¿cierto? Son muchas como esas posibilidades que se pueden utilizar como aprovechamiento. También tenemos el tratamiento. Felipe, ¿la pasas, por favor? Bueno, tenemos el tratamiento, que son ese conjunto de procesos, operaciones o técnicas mediante las cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos. Uno, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento, como estamos hablando ahorita, o para minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Entre ellos tenemos los biológicos, que es la utilización de un conjunto de microorganismos para disminuir como esa peligrosidad de las sustancias o productos. También que entre esos tenemos los activados, lagunas, aireación, lagunas de estabilización. También tenemos procesos físico-químicos, que son procesos físicos y químicos para disminuir esas características del residuo. Puede ser separación, filtración, mezcla, ósmosis, entre otras. También hay tecnologías avanzadas que son como radiación o presiones extremas. También tenemos térmico, que se emplean altas temperaturas, ¿cierto? Como la incineración, pirólisis o gasificación y otros. Y con respecto a la disposición final, que puede ser otro tratamiento para los residuos peligrosos, Felipe, la pasas, por favor. Es como ese proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especiales seleccionados y diseñados y debidamente autorizados. Entre ellos podemos encontrar las celdas de seguridad o rellenos de seguridad, que deben ser realizados o construidos a partir de la normatividad. Para los desechos explosivos, en este caso, se maneja incineración y en ocasión y principalmente disposición final en celdas de seguridad para este tipo de desechos. Aunque, como hablaba la compañera Diana en la exposición anterior, es complejo identificar como un tratamiento para los desechos explosivos, por lo que decía ella que los desechos tenían diferentes características, no simplemente son inflamables, por ejemplo, en este caso. Entonces, para este tipo de desechos inflamables, entonces principalmente se llevan para celdas o rellenos de seguridad. Listo, Felipe, pásala. Bueno, también quisimos traer un ejemplo de un certificado por parte de un gestor de RESPEL. En este caso es Quimetales, donde queremos mostrarles
el tratamiento y la disposición final que se le da, pues como los residuos en esta parte o en Colombia, que principalmente, por ejemplo, para los residuos inflamables, en ocasiones se hace la estabilización o no se le hace ningún tratamiento. Y la disposición final, como decía la compañera, casi siempre, o por lo menos en lo que tengo conocimiento, van a un relleno o a una celda de seguridad. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, dale, muchísimas gracias. Entonces, hay una línea muy delgada entre inflamable y reactivo, entre inflamable y explosivo, pero no, pues andan de parejita, pero no son realmente lo mismo. Muy importante algo con lo que nos dijo Cristian, y ya pues menos mal hemos como cambiado esa cultura que teníamos anteriormente de reembotellar todo, porque eso realmente ha generado gran cantidad de intoxicaciones. Lo del tiner, por ejemplo, eso sí es cierto. Yo una vez me mandé un aguardiente y pensé que era aguardiente y estaba en una botella de tiner y pues de una lo escupí, menos mal, pues lo que alcancé a tragar fue muy poco. Un amigo también, una vez también en una finca cogió una botella de ron y al coger la botella de ron también se mandó uno y era que habían envasado ahí Sacol y quedó oliendo como a gamín como 15 días, pues, porque le quedó ese aliento a Sacol como 15 días. Entonces, son cosas que pueden suceder y de las cuales nosotros podemos no ser partícipes, no poniendo las cosas en envases de Coca-Cola, envases de algún líquido que nosotros vayamos a... que sea de consumo, y sobre todo para los niños, porque los niños no ven los colores, sino que ven simplemente el envase, y ven un envase de una gaseosa o de algo que les guste, e inmediatamente se lo mandan, y ahí pueden ocurrir gran cantidad de accidentes. Entonces, muy importante lo del envasado que nos dijo Cristian ahorita. Bueno, terminadas entonces estas exposiciones, vamos a seguir con algo demasiado importante, ¿cierto? Pues también como todo esto, pero que ya vimos entonces qué es lo que sucede y cuáles son las clasificaciones de cada uno de los residuos. Antes de empezar con las exposiciones, ¿cierto? Antes de empezar con las exposiciones, veníamos por acá. Entonces, habíamos hablado de la resolución 1362 del 2007. Y de esa resolución 1362 del 2007, habíamos dicho de que la íbamos a leer menos el anexo 1 y el anexo 2, que el anexo 1 y el anexo 2 yo lo explicaba. No sé si tienen alguna duda, pregunta acerca de esta resolución, de la resolución 1362. Acerca pues de la información que tiene y todo, pues de los 14 artículos que tiene. No. Bueno. Una de las cosas que sale dentro de la resolución 1362 es acerca de algo que ellos nombran por acá, que siempre dicen que las categorías entre... siempre que hablan de gran generador, mediano generador o pequeño generador, ¿cierto? Nos hablan de que ese es dependiendo de qué, dependiendo de la media móvil, ¿cierto? Dependiendo de la media móvil. La media móvil de los últimos 6 meses. ¿Qué me quiere decir esa media móvil de los últimos 6 meses, ¿cierto? Simple y llanamente nosotros lo que hacemos es recolectar
la información, por ejemplo, Luis Felipe nos acabó de, pero yo vi que Luis Felipe salió ya, ¿cierto? Él nos acabó de mostrar una tabla de quimetales. Ah, no, aquí está. Nos acaba de mostrar una tabla de quimetales, ¿cierto? En esa tabla de quimetales, pues, entonces, ¿qué manda quimetales? Manda la cantidad de kilogramos que recolectó, ¿cierto? Entonces, nosotros internamente debemos de ir pesando nuestros residuos sólidos y nuestros residuos peligrosos. Y esos residuos peligrosos los comparamos con el gestor. El gestor, en este caso, que nos mostró Felipe, ¿es quién? Es Quimetales, que se encarga de la recolección y de llevarlos donde el receptor, que se encarga, pues el receptor gestor, que se encarga del tratamiento de estos diferentes residuos. ¿Listo? Hasta ahí, todo muy bien, no hay ningún problema. Ahora bien, vámonos para la otra parte. Entonces me dicen, bueno, para yo poder determinar si soy mediano, gran o pequeño generador, voy a borrar esto de acá, para que lo podamos hacer así. Yo lo voy a hacer en Excel, pero acá en el canal de YouTube hay un panel que se llama clasificación de los RESPEL, ¿cierto? Entonces, acá también lo pueden ver lo que estamos viendo en este momento. Por acá se los voy a dejar entonces para que también lo vean. ¿Listo? Entonces lo pueden ver ahí. ¿Listo? Uy, sí, Diana, eso fue muy bravo, Ave María. El aguardiente más bravo el que me tomé ese día. Mejor dicho, todavía me sale la boca a Tiner con eso. Profe, Yo mijo. sino que, pues con esos certificados, aún hay muchas empresas que dan mucha lidia. Por ejemplo, nosotros teníamos una que se nos demoraba demasiado para los certificados. Entonces, hay veces llegaba al área metropolitana a revisar esos certificados. Ah, no, la empresa no los ha dado. O uno se pone a investigar bien las empresas y no le dan un buen tratamiento a eso, sino que ellas se la pasan a otra y otras se la pasan a otra. Y en todo ese proceso se puede, pues, perder mucha parte, pienso yo. Cristian, ahí, hermano, te voy a decir la cosa. Es culpa tanto de la empresa como de ustedes. Por una sencilla razón, hermano. ¿Sabes por qué? Porque vos como sistema de gestión ambiental tenés que hacerle la interventoría a la empresa a la cual contrataste. Entonces, yo tengo que ir a visitar a mi gestor cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque yo le estoy pagando a ese gestor. Y eso está dentro de la norma, ¿cierto? De que vos podés irlo a visitar. Entonces le solicitas la visita para ver cómo está haciendo el tratamiento. Va una. La segunda, empresa que no sirva, hermano, yo necesito los certificados hoy. Ah, no, listo, tranquilo, no hay ningún problema. Entonces es la última vez que me entrega certificados, pico y chao, y termino el contrato con ustedes. ¿Sí me entendés? O sea, es como tratar de exigirles a ellos, si a mí me van a echar por yo no entregar un certificado, ¿qué haría yo? Hago el certificado. La cosa es también lo que decís, es muy claro. Muchos tercerizan el proceso, ¿cierto? Entonces, esa tercerización sí conlleva a que exista una problemática en que se demora que el recibo de la otra empresa llegue para que llegue de la otra empresa. Por ejemplo, digamos que yo tengo una empresa de tiner volviendo al tiner, pues, de tiner en Pitalito, Huila. Y allá me recoge, tengo un convenio con la empresa ACI. Pero resulta y sucede que ACI hace ese tratamiento en Barranquilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, los residuos peligrosos andan por todo el país, porque hay unas especializadas en Cali, otras en Bogotá, otras acá en Medellín, otras en Barranquilla. Entonces, por ejemplo, ACI es de acá de Medellín. Entonces, traen todos esos residuos provenientes desde el Huila, desde Pitalito, Huila, y los traen hasta acá. Estamos hablando de 300 kilómetros. Acá llegan, vuelven y los almacenan, y apenas los almacenan, ¡pum!,
apenas ya tengan una cantidad de vida, llegan y los mandan para ¿dónde? Los mandan para Barranquilla. Allá en Barranquilla ya le hacen el tratamiento y ya después, entonces, entregan el recibo y el recibo ya después se lo entregan a la persona que está en Pitalito. Entonces, esa sí es una de las problemáticas más grandes que tenemos, o sea, que los tratamientos no se hacen in situ, sino que se hacen ex situ, pero no se saben en qué parte del país, hasta qué parte del país tienen que llevar los residuos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, pues hace tiempo, no, hace por ahí 5 o 6 años, en una capacitación de ACI que nos mostraban eso, las rutas que hacía ACI por todo el país. O sea, salía de acá un camión y hágale para el sur del país, otro para el occidente, otro para el norte, y ya después todo aterrizaba acá en Medellín. Entonces, eso siempre generan tiempos, pero sí les tiene que decir uno, a mí me sirve un recibo que esté en menos de 15 días acá, si no, no me sirve. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces, en esta resolución, como les decía, me hablaban de algo que era acerca de la media móvil, ¿cierto? Entonces, para no tener el problema que tiene Cristian, de que no le mandan los recibos cuando viene la visita de área metropolitana, lo que sí podemos tener nosotros es una báscula, y en esa báscula nosotros ir pesando los diferentes recibos. Pero es cierto que la gran parte de... Cristian, ¿te fuiste? ¿Qué? No sé, pienso, pues yo había como investigado y gran parte pues del tratamiento a los res pues se lo hacen como en la costa. Eso es porque eso tiene que ver con la temperatura o algo. No, como te digo, hay varios tratamientos que se hacen en la costa, hay otros que se hacen en Cali, hay otros que se hacen en Bogotá y hay otros que se hacen acá. Pues, o sea, eso no tiene como decir de que muchos se hacen allí, no, o sea, es dependiendo de la clase de residuo. Pero como te digo, ya sí muchos sí suben a la costa, muchos suben a la costa. Entonces por eso, no es como quien dice, pues, es que todo tiene que ser en la costa, no, ahí es realmente dependiendo de la clase de residuo que se tiene cada uno de ellos. Donde se busca, pues que se busca el mejor tratamiento, de cada uno de ellos, y eso es lo que buscan las empresas realmente. Lo que buscan las empresas realmente es fijarse dónde está el mejor tratamiento para poder bajar, para poderlos bajar, pues, o sea, para poderlos tratar, perdón. Lo que sí es que, pues, prácticamente todo, o sea, todo lo del sur del país sí se sube para acá. Entonces, por eso. Bueno, entonces, por decir algo, vamos a coger una empresa y esta empresa, entonces, voy a hacer algo. Esta empresa en el mes 1, digamos que generó cero cantidad de residuos sólidos, ¿cierto? Pongámosle 120 kilogramos. Vamos a subir esto aquí un poquitico. $120 kilogramos, en el mes 2, 50, en el mes 3, 45, en el mes 4 vuelve a subir a 150, en el mes 5, 120, en el mes 6, 12, en el mes 7, 17, en el mes 8, 180, en el mes 9, 16, en el mes 10, 17 kilogramos otra vez, en el mes 11, 138 y en el mes 12, 122. Listo. Estos fueron los kilogramos de una empresa. Saquémosle el promedio a esa empresa. En promedio esa empresa está botando ¿cuánto? 82.25 kilogramos. En promedio mensual. ¿Listo? ¿Qué es lo que me dice la media móvil? La media móvil, vámonos para el decreto. El decreto nos dice, considerando los periodos de tiempo de generación del residuo y llevando los promedios ponderados y media móvil de los últimos 6 meses de las cantidades pesadas.
Entonces vamos a ver la media móvil de los últimos 6 meses de las cantidades pesadas. Bueno. Entonces, ¿qué me quiere decir la media móvil? Vamos a coger el mes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y a y de acá vamos a sacar entonces cuánto es el promedio de estos primeros 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Vamos a sacarle ese promedio. Entonces voy a sacar el promedio. El promedio de estos 6 primeros meses. Entonces, ese promedio me da 82.83. Para acá, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar entonces el promedio de los 6 meses siguientes. Entonces, del mes 2, 3, 4, 5, 6. Posteriormente, voy a sacar el promedio desde el mes 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, fíjate que no puse aquí promedio. Promedio desde 3 hasta 8. Listo. Aquí me faltó 1. Y así sucesivamente. Listo. Entonces miren que aquí ya tendría el promedio de J6 hasta, pues, del 4 al 9. Aquí del 5 al 10. Y acá del 6 al 11. ¿Qué va a pasar con el mes 12? El mes 12, a lo último, va a ser el mes número 1 en el próximo periodo. Y a este ya le saco el promedio. Ah, perdón. Y a este ya le saco el promedio. Entonces miren que aquí el promedio eran 82.25. Y aquí el promedio, y aquí la media móvil son 73.67. O sea que este resulta ser, ¿qué? Resulta ser un pequeño generador. Pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Vengan, yo paso por acá otras cosas para ver qué nos puede dar. Miremos, por ejemplo, acá. Este caso. En este caso, si hacemos el promedio en el mes 1, 120, en el mes 2, 250, en el mes 3, 180, en el mes 4, 150, mes 5, 120, mes 6, 12, 17, 180. Bueno. ¿Qué pasa acá? Si hacemos el promedio de residuos que está generando, esta persona acá sería un mediano generador. Pero si hacemos la media móvil, ¿sería qué? Un pequeño generador. ¿Cuál es la importancia entre el ser pequeño, entre micro, pequeño, mediano o gran generador? Lo que deben de entregar a la autoridad ambiental y a la autoridad sanitaria. Entonces, muchas veces puede ser el contrario, de que los kilogramos sean los que me den, o sea, que los kilogramos sean los que me den ¿en qué? O sea, que el promedio me dé como si fuera un pequeño generador, pero que la media móvil me dé que sea un mediano generador o viceversa, como este es el caso. En este caso yo puedo decir que es un mediano generador. No, es un pequeño generador. ¿Por qué? Porque así me lo dijo la media móvil. ¿Listo? En el video que les acabé de enviar, en ese video de YouTube, pueden encontrar también más información acerca de lo que se está trabajando, pues acerca de la media móvil. ¿Listo? Y también les voy a enviar un documento donde también hay otro ejercicio acerca de la media móvil. Entonces,
Esa es la gran importancia acerca de esto. ¿Listo? Otra parte importante, todo el que, como les decía la clase pasada, de pequeño generador para arriba, o sea, pequeño, mediano y gran generador, deben de reportar sus residuos sólidos ante la autoridad ambiental. ¿Cuándo lo deben de hacer? Lo deben de hacer antes del 30 de marzo de cada mes, de todas maneras, de cada año. De todas maneras, ustedes lo leyeron ahí pues en la resolución 1362. Por eso les digo, recuerden leer eso porque siempre es importante pues que lo tengan en cuenta, porque recuerden que todo lo que yo mandé a leer, pues también entra dentro de los parciales, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Bueno, entonces eso, no sé si tienen alguna duda, pregunta acerca de la media móvil. Profe, Yo, mijo. buenos días. Profe, el decreto 1362, ¿es el del 2007 o qué año? Sí, 2007, y qué pena, no es decreto, es resolución, me equivoqué. Ah, sí, no, sí, yo tengo aquí copiado resolución, perdón. Sí, está hablando de decreto y resolución, qué pena. Ah, y solamente que ese cuadro que estabas mostrando, yo no lo vi. ¿Cuál? El cuadro que estabas compartiendo del documento. ¿Cuál cuadro? Del Este. Pues, pero está al principio, antes de los artículos. Yo estaba viendo uno diferente. Pues, o sea, del 2007, pero no es el mismo que tengo. Sí, no, pero sí, pues. De todas maneras, ya te lo envío por acá. Sí, gracias, profe. Listo, bueno. Entonces, ¿entendido la media móvil? ¿Dudas, preguntas sobre la media móvil? Profe Lee. Joan. Sí, claro. Sí, claro, pues lo entendí. Sí, no, es una cosa muy fácil, pues no es una cosa del otro mundo. Eso es prácticamente lo único que vamos a ver de números aquí en este mes y medio que vemos de residuos peligrosos. Es como la única parte pues que entraría dentro para este parcial, pues es la única parte de números. Y como estudiamos ingeniería, entonces pues prácticamente ya les estoy diciendo, un punto del parcial es la media móvil. O sea, yo les voy diciendo, yo pues, ¿qué les voy a decir? ¿Qué hubo? Qué pena, ahí en el archivito de Excel me podrías mostrar ese 93, ¿cómo le sacaste? Que como que me perdí en ese segundito. Ese 96 simplemente es el promedio de las medias móviles. Es el promedio de las medias móviles y ya. Ah, bueno, listo, gracias. Imagínate, es que es muy fácil, eso es demasiado fácil. Bueno, vámonos entonces para una parte de la resolución. Hay una parte de la resolución que es el anexo número 1. Este anexo número 1 va a ser nuestra primera, o sea, nuestro primer contacto con la empresa con la cual vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, en la empresa que vamos a trabajar, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? O sea, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a ver qué es lo que ellos hacen. O sea, vamos a hacer un diagnóstico, o sea, que nos muestren cómo es todo el procedimiento. Tampoco los vamos a interrumpir, sino que nos den un espacio para nosotros ver cómo es todo el procedimiento. ¿Listo? Y nosotros, con la información que ellos nos puedan entregar, vamos a llenar esta cartica. Esta cartica es una carta cuando nosotros somos generadores de residuos peligrosos, entonces debemos de entregarle a la autoridad ambiental una carta en la cual nosotros decimos que nos queremos inscribir como generador de residuos peligrosos. ¿Listo? Ya les muestro el cuadrito la próxima clase, pero en esta vamos a ver entonces en la cartica. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que le digo es, señores, Corporación Autónoma Regional, pues, o la autoridad ambiental. En el caso de nosotros que estemos trabajando acá en el Valle de Aburrá, sería entonces, señores, ¿qué? Área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, les decimos, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin de solicitar la inscripción en calidad de generador en el registro de generador de residuos o desechos peligrosos de su jurisdicción, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 del decreto 4741 del 2005. Listo, hasta ahí ningún problema. ¿Qué vamos a poner aquí entonces? Aquí vamos a poner
Acá vamos a poner los datos de la empresa, nombre completo o razón social y el nombre comercial. La identificación de la empresa, o sea, si es NIT, cédula, y cuál es el número. El registro de la Cámara de Comercio, pues dejémoslo en blanco porque no hay como necesidad en este momento. Ponemos el departamento y el municipio, la dirección, el teléfono y el fax. Y ponemos la identificación del representante legal o apoderado. Y nombre del representante legal o apoderado y el email. Listo. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora bien, ¿qué va a pasar acá? Por lo anterior, solicito a ustedes me sea asignado los números de registro correspondiente para proceder a diligenciar la información de registro de generadores de residuos o desechos peligrosos dentro de los plazos establecidos en el artículo 28 del decreto 4741 del 2005 para el establecimiento o instalaciones que se realizan a continuación. ¿Qué sucede? Si yo tengo una empresa y la empresa genera residuos peligrosos en Itagüí y en Copacabana, debo de hacer una carta con 2 de estos cuadritos. ¿Por qué? Porque estos son datos por cada establecimiento. Aquí miren lo que nos dice aquí en chiquitico. En caso de haber más de un establecimiento o instalación en jurisdicción de esta autoridad ambiental, favor diligenciar este cuadro para cada uno de ellos. Nosotros solamente lo vamos a diligenciar. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Y por qué una sola vez? Porque solamente vamos a trabajar con uno solo. Dame un momentico, por favor. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estoy generando residuos peligrosos? A ver, yo le pregunto a alguien por acá. Profe, qué pena, ¿me podría repetir rápidamente? De nuevo, no le pude prestar atención. Cada año hay que hacer lo mismo. No, Cristian, cada año no hay que hacer lo mismo. Si la empresa cambia de ubicación, sí toca hacerlo, ¿sí me entendés? Pero es muy difícil que una empresa esté cambiando de ubicación constantemente porque son diferentes puntos en los que está generando los residuos peligrosos. Entonces tendría que tener una logística muy grande. ¿Qué hubo, Cristian? Yo lo digo es por el tema de obras, que constantemente cierran una, abren otras. Ah, pero bueno, no, eso ya sí es otro cambio completamente diferente porque eso entraría dentro de los RCD, ¿cierto? Entonces, dentro de esa parte de obras ya tendría una parte de movilidad interna. Tendría una sede, pero se especifica qué es lo que se está haciendo. Y los residuos peligrosos que se generan dentro de la obra, entonces ya pasarían a esa recolección. ¿Listo? Sería eso. O sea, la sede como tal es en un punto, sino que lo que pasa es que está trabajando en una serie de obras donde se puedan generar residuos peligrosos. ¿Listo? Daniela, ¿en dónde te quedaste perdida, Daniela? Daniela Cuartas. ¿En la media móvil? Sí, dime qué parte de la media móvil. Ah, toda, listo, dale, no hay problema. Bueno. La media móvil, entonces, o sea, la media móvil, lo que nosotros hacemos es que determinamos la cantidad de residuos sólidos que se generan por mes, ¿cierto? Y de estos que se generan por mes, entonces, al generar todos, pues, esa cantidad de residuos sólidos por mes, cogemos los 6 primeros meses y de esos 6 primeros meses sacamos el promedio. Entonces, este numerito que tenemos acá, este 138, es el promedio ¿de qué? Es el promedio de los residuos generados del mes 1 al mes 6. Este 121 son los del mes 2 al mes 7. Este número, de acá, es del 3 al 8 y así sucesivamente. Posteriormente, lo que hacemos es que estas 6 medias móviles que tenemos acá, ¿qué hacemos? Le sacamos el promedio. Y ese promedio va a ser la media móvil. ¿Listo? Mira que si sacamos este 110 es el promedio de todos estos kilogramos y es completamente diferente a este 96. Entonces, ¿qué pasaría acá? Acá sería un mediano generador
y acá sería un pequeño generador. Pero en este caso, entonces, la empresa sería un mediano generador. ¿Listo? Daniela. Listo, dale, de una. Bueno, entonces sigamos acá con nuestra cartica que vamos a hacer. Esta cartica la vamos a tener nosotros dentro de nuestra parte. Ah, bueno, iba a preguntar algo por acá. Iba a preguntar a alguien por acá, alguien que no me haya hablado hoy, Jennifer ya me habló. Catalina Restrepo. Catalina, ¿qué pasaría si la empresa estuviera en una, o sea, tuviera una sede en Río Negro y otra sede en Medellín? ¿Qué pensarías que habría que hacer? Catalina Restrepo. Hola, profe. Hola. No sé, de pronto se transportarían a No. Luzana, que es más cercano. No. Yo tengo una planta de químicos en Río Negro y otra planta de químicos acá en Medellín. Y necesito inscribirme. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría con la carta? Tendría que inscribir a ambas empresas, ¿no? ¿Qué? ¿Tendría que? Inscribir las dos empresas. Como si fuera una Exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque es que son dos autoridades ambientales diferentes. Arriba en Río Negro es Cornare y acá en Medellín es área metropolitana. Entonces, pilas. Cuando estamos en la misma autoridad ambiental, solamente volvemos y tengo dos sedes, llenamos este cuadrito 2 veces. Cuando son dos autoridades ambientales diferentes, registro en cada autoridad ambiental. Ah, es que tengo en los 32 departamentos y entonces serían 32 autoridades diferentes. Sí, mijo, son 32 autoridades diferentes. Mande 32 cartas. ¿Qué más hacemos, pues? ¿Cierto? Entonces, para que sepamos eso. ¿Listo? Súper importante eso. Pilas, si estoy dentro de la misma autoridad ambiental, hago el cuadro y tengo dos sedes diferentes, hago el cuadrito 2 veces. Si estoy en 2 diferentes autoridades ambientales, me tocaría hacer lo que inscribir por cada autoridad ambiental en la cual nosotros estemos. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Vamos a poner el nombre del establecimiento, el departamento, el municipio, la dirección, el nombre de la persona a contactar, que en este caso son cada uno de ustedes, porque ustedes son los encargados de la gestión ambiental. El teléfono, el fax y la descripción detallada de la actividad económica principal del establecimiento. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden decir, es una peluquería canina. Listo. Bueno. En esa peluquería canina, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va a tener un código SIU de la actividad principal. ¿Qué es el código SIU? El código SIU es el código internacional de la actividad. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Vamos a buscarlo por acá y vamos a encontrar este primero. A mí me gusta este que es el de la Cámara de Comercio de Bogotá porque llega uno y lo describe de una. Se los voy a poner inmediatamente por acá. Profe, con el RUT de los establecimientos uno no pues puede sacar eso, ¿no? También. Si se los prestan de una, listo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por palabra clave, ¿cierto? Vamos a poner laboratorio. Miremos qué pasó con laboratorio. Entonces, nos dicen, bueno, para fabricación de productos químicos. No, venga, yo lo pongo así. Voy a poner así. Mire que aquí aparece químicos. Vamos a poner químicos. Mire lo que me sale. No sale nada de químicos. ¿Qué pasará? ¿Será que no hay nada con químicos? No, lo que pasa es lo siguiente. Sucede y acontece lo siguiente. ¿Qué acontece? ¿Qué químicos lleva tilde?
Le ponemos la tilde, ahí ya sí me aparece todo lo que tiene que ver con químicos. ¿Listo? Entonces, pilas de la forma como vamos a copiar las cosas. Por ejemplo, alguien acá pueda tener una droguería. Entonces, no existe droguería. ¿Y por qué no existe droguería? Porque droguería debe llevar tilde en la I. Y así me aparece. Comercio menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes, alimentos, víveres en general, bebidas alcohólicas y tabaco. Vamos a seleccionarlo y vamos a ver qué nos van a decir. Entonces, miren, nos puede salir, es este, el 4719, es el código SIU. Y damos este. Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por drogas, medicamentos, textos escolares, libros y cuadernos. Comercio al por menor con surtidos de compuestos principalmente por productos de alimentos, etcétera, etcétera. Esos serían entonces los que nos entrarían dentro de las partes de las droguerías. ¿Listo? Entonces, busquemos otro. Por ejemplo, veterinaria. Busquémoslo. Veterinaria. Entonces aquí nos salen apoyos a la ganadería, fabricación, comercio de actividades veterinarias, etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden? Nos aparecen varios acá. Eso es entonces lo que vamos a hacer ahorita. Nosotros vamos a llenar esta hojita ahorita. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Entonces, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a leer el anexo número 2. El anexo número 2 es la información que le vamos a solicitar a esa empresa cuando vayamos. Entonces, pensemos ya que la próxima semana debemos de ir allá. ¿Qué le vamos a pedir a ellos? Les vamos a decir, venga, hay cosas que las podemos sacar nosotros, pero, por ejemplo, nosotros les decimos, ustedes tienen reporte de información, pues, o no metamos con esto, metámonos desde la 1.12.6. ¿Cuántas horas funcionan? Número de días que funciona, número de turnos que tiene, promedio de número de empleados. La actividad principal, sí, ustedes ya la buscan, eso no tienen que decírselo, o sea, tal es preguntarle lo menos posible. Esta, sí, 10 materias primas, o sea, las 10 materias primas o bienes que ellos más necesitan. Ah, que es que yo soy una peluquería. Ah, listo, entonces como peluquería, ¿qué necesito? Necesito luz, tijeras, cuchillas, qué sé yo, bueno, pues máquinas de afeitar, etcétera, etcétera. Principal, bienes elaborados y servicios ofrecidos durante el periodo. En relación de 10 bienes elaborados y o servicios. Ah, no, es que yo soy una peluquería, yo solamente motilo y ya, listo, entonces solamente uno, ¿qué más hacemos? Ah, pues que también hago tinte, ah, entonces también hace tinte. Listo. Esta información es la que ellos nos tienen que dar. Ya nosotros nos encargamos de ver esta tercera información, información sobre generación de residuos o desechos peligrosos sobre existencias. Les decimos que si tienen un cuartico de residuos peligrosos y vamos y lo observamos. Listo. Y ya, estas corrientes nosotros sabemos sacarlas. Por favor, traten de ver si ellos entregan residuos peligrosos a una empresa, si les pueden entregar esa información. Y según esa información, ustedes ya lo catalogan, si es grande, mediano o pequeño generador. En caso tal de que ellos no lo entreguen, díganles que si pueden pesar ustedes los residuos sólidos de un día. Y con eso sacan el promedio mensual, pues sacan la cantidad mensual y trabajamos eso como media móvil. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta acerca de lo que debemos de hacer. Muchachos. No. Entonces, no. Entonces, en este resto de clase que sigue, por favor, seguir con, pues, los que no se han leído. Si no se han leído la resolución 1362, están perdidos con lo que tienen que hacer. Entonces, sí, porfa, todos los datos los van anotando en una libreta, ¿sí? De forma tal de que ya después ustedes los puedan bajar. Ustedes lo que pueden hacer es... listo, profe. Yo pensé que había que ya empezar a llenar las formas. No, esta cartica sí, ustedes simplemente
la hacen ustedes o simplemente la imprimen y la llenan a mano. Ah, bueno, listo. La pueden llenar a mano. Y esta información que sí está acá, entonces ustedes la empiezan a solicitar y van llenando una libretica, toda la cosa, y ya después hacemos el balance de eso, pues como ustedes lo quieran entregar, a mano o en Excel. ¿Listo? Profe, ¿Qué hubo? una recapitulación, por favor. Decimos. Tenemos la resolución 1362, tenemos el artículo de Basilea, el 6789, y también tenemos el 4741 del 2005, ¿cierto? Sí, del que no hemos hablado es de Basilea, y sí que me acordaste porque de ese también había unas preguntas, esa la resolvemos el próximo miércoles, que son el artículo 6 al 10. 6 a 10. Ajá. Sí, y de este 4741 del 2005 también, ¿cierto? Ese es el que vamos a trabajar durante toda esta primera parte del semestre. El tal es de que lo vayamos leyendo, pero para hoy ya tenemos que tener leído del artículo 6 al 10 del convenio de Basilea. Y ¿cómo se llama esto? Y la resolución 1362. La resolución 1362. Toda la resolución, hasta hoy tenía que estar la resolución 1362 hasta el artículo 14. Y ya ahorita ya seguimos con el anexo 2. Con el anexo 1 y anexo 2. ¿Listo? Listo, profe. Muchas Dale, gracias. Moisés, me decís que me repite, porfa, ese 2.2 de la información a preguntar. Listo, la información a preguntar está acá en el anexo número 2. Entonces, ¿qué es? Los principales bienes elaborados y o servicios ofrecidos. Pues si yo tengo una clínica odontológica, pues obviamente no están elaborando ningún bien, pero sí están ofreciendo un servicio. Entonces puede ser, dentro de la odontología, hay varias partes de odontología. Entonces puede ser, no, yo hago odontología general. Listo, déjela ahí. Entonces vos ya consultas qué es la odontología general. No, yo hago odontología general y ortodoncia. Entonces averiguamos qué es odontología general y qué es ortodoncia, de forma tal de que pues seamos lo menos canzones en la empresa, que nos digan, vea, yo hago esto, esto y esto. Ah, bueno, y nosotros ya por fuera consultamos. ¿Listo, Moisés? Listo, de una. ¿Alguna otra duda, pregunta? No. Bueno, muchachos, feliz fin de semana entonces. Ahorita subo subo esto y pues ahorita pues trato en la tarde-noche. De todas maneras, las clases del miércoles ya están. Bueno, se cuidan. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Gracias, profe.